Brujas de Zugarramurdi es el nombre con el que se conoce el caso más famoso de la historia de la brujería vasca y posiblemente de la brujería en España. El foco de brujería se encontró en la localidad del Pirineo navarro de Zugarramurdi y el proceso fue llevado por el Tribunal de la Inquisición Española de Logroño. En el auto de fe celebrado en esa ciudad los días 7 y 8 de noviembre de 1610, 18 personas fueron reconciliadas porque confesaron sus culpas y apelaron a la misericordia del tribunal, pero las 6 que se resistieron fueron quemadas vivas y 5 en efigie porque ya habían muerto. A principios del siglo XVII Zugarramurdi era una pequeña aldea de la montaña navarra colindante con el país de la Borte en el País Vasco francés. Tenía unos 200 habitantes dedicados a la agricultura y a la ganadería. Su parroquia dependía del monasterio premonstratense de Urdax en el que vivían entre frailes y criados unas 100 personas. A finales de 1608 volvió a Zugarramurdi para trabajar de criada María de Simildegui, una mujer de 20 años que había emigrado hacía 4 con sus padres a una localidad costera del Labort. Allí oyó historias de brujas y se hizo una de ellas durante 18 meses. En Zugarramurdi empezó a contar sus experiencias y en una ocasión dijo que había visto en uno de los aquelarres a María de Judeteguía, vecina del pueblo. Cuando ésta se enteró de lo que se decía de ella afirmó con grandes voces y enojo que no era bruja y que era gran maldad y griega. Falso testimonio que le levantaba la francesa. Sin embargo, la delatora consiguió convencer a la gente de que era cierto lo que afirmaba y hasta el marido y la familia de la presunta bruja le creyeron, lo que hizo que María de Judeteguía se derrumbara y confesara ser bruja desde niña y que su tía María Chipía de Barrenechea era quien le había enseñado. Después, sintiéndose perseguida por las brujas que querían que volviera a los aquelarres, dio más nombres de brujos y de brujas y sus casas fueron allanadas en busca de sapos, compañeros y protectores de las brujas. Finalmente todos ellos, 7 mujeres y 3 hombres, acabaron haciendo una confesión pública en la iglesia parroquial. Sin embargo, tras arrepentirse los vecinos los perdonaron. Lo que estaba pasando en Zugarramurdi llegó a oídos del Tribunal de la Inquisición de Logroño, que era el que tenía la jurisdicción sobre Navarra, que envió en los primeros días de enero de 1609 a un comisario de la Inquisición para que informara. El 12 de enero llegó a Logroño el escrito del comisario y los 2 inquisidores del tribunal, que creían en la realidad de la brujería, ordenaron la detención de 4 de las brujas que habían confesado. Fueron encarceladas en la prisión secreta de la Inquisición de Logroño y contando con un intérprete las sometieron a un duro interrogatorio hasta que las 4 confesaron que eran brujas. El 13 de febrero enviaron una carta al Consejo de la Suprema Inquisición en Madrid en la que relataban a su manera lo que habían averiguado, además de pedir instrucciones sobre la forma en que debían proceder en adelante. La contestación llegó el 11 de marzo y en ella la Suprema, siguiendo la política de rigor a la hora de determinar la veracidad de los fenómenos de brujería que había aplicado hasta entonces, ordenó a los inquisidores que se cercioraran de que lo que decían las brujas era verdad, para lo que les enviaron un minucioso y detallado cuestionario de 14 preguntas. Pero la creencia de los 2 inquisidores en la realidad de los hechos que les habían contado era tan grande que no hicieron caso a la información que les había dado el carcelero inquisitorial, que había oído a las 4 mujeres decir que se habían declarado brujas, aunque no lo eran, porque creían que así podrían salir antes de la prisión y volver a sus casas. El 9 de febrero de 1609, 4 días antes de que los inquisidores enviaran la carta a la Suprema, se presentaron ante el Tribunal de Logroño varios vecinos de Zugarramurdi que habían llegado hasta allí acompañados de un guía para exponer ante el tribunal lo que realmente había sucedido. Como ha señalado Carmelo Lisón, el grupito debió causar sensación en Logroño. Llegaban unos montañeses con raro atuendo, hablando una lengua ininteligible, cansados y maltrechos y para mayor extrañeza llamaban a las puertas de la temida Inquisición.
El grupo estaba compuesto por Graciana de Iriart, más conocida como Graciana de Barrenechea, esposa de Miguel de Goiburn, y de sus dos hijas, Estebania de Iriart y María de Iriart. Cuando se presentaron ante el tribunal, afirmaron que acudían a pedir justicia porque no eran brujos y si lo habían confesado al vicario de Zugarramurdiera porque los apretaron y amenazaron mucho si no los decían. El problema fue que el guía que las había acompañado a Logroño testificó que eran brujas y la Inquisición decidió encarcelarlas. Los dos inquisidores no hicieron caso de las instrucciones recibidas de la Suprema y pensaron que la proclamación de inocencia de los acusados era un truco de sus parientes o del demonio que quería librarles del castigo. Tras 5 meses de hábiles y reiterados interrogatorios fueron consiguiendo que los encausados confesaran, por lo que desde la perspectiva de los crédulos inquisidores habían vencido al diablo que los tenía aterrorizados para que no hablaran. Los autoinculpados también delataron a otros brujos y brujas que quedaban en las montañas y proporcionaron listas de niños y de niñas de menos de 14 años que participaban en los aquelarres. Con la información obtenida, uno de los inquisidores partió en agosto de 1609 al norte de Navarra y desde allí fue enviando a Logroño a los supuestos cómplices de los brujos y las brujas. El inquisidor, cuyo nombre era Juan Valle Alvarado, según Caro Baroja, pasó varios meses en Zugarramurdi y recogió muchas denuncias, según las cuales quedaban inculpadas hasta cerca de 300 personas por delitos de brujería, dejando aparte los niños. De estas personas fueron presas y llevadas a Logroño hasta 40 de las que parecieron más culpables. Valle se había dirigido en primer lugar al monasterio de Urdax, donde fue recibido con toda solemnidad por el abad, quien le confirmó que la zona estaba infestada de brujas y que la gente solía gritar Sorginac, Sorginac, para protegerse de ellas. Desde allí visitó las localidades navarras de Berra de Bidasoa y Lesaca, donde contó con la entusiasta colaboración de los párrocos locales que encerraron a mujeres y a niños hasta que confesaran y delataran a las brujas, y después el de Berra puso a los niños bajo su protección para los librar de los grandes daños que las brujas los hacen llevándolos al aquelarre, y las guipuzcoanas de Tolosa y San Sebastián. Ahora bien, por esas mismas fechas visitó la zona el obispo de Pamplona, alarmado sobre lo que se contaba que sucedía en esa parte de su diócesis, y llegó a la conclusión contraria a la del inquisidor de Logroño, que allí nunca había habido secta de brujas hasta que llegaron las noticias de Francia, y que muchos vecinos cruzaban la frontera para presenciar la quema de brujas en el Labour, donde oían las acusaciones y aprendían lo que se decía de ellas y de los aquelarres. Los detalles del proceso inquisitorial son conocidos gracias a que, poco después de que se celebrara el auto de fe que le puso fin, Juan Montgastón publicó una relación del proceso en Logroño, que fue reeditada varias veces. Una de ellas data de 1811 e iba acompañada de unas notas críticas, calificadas en su tiempo de irreverentes, del escritor ilustrado Leandro Fernández de Moratín en la relación de Montgastón El Prado del Cabrón o Aquelarre en euskera, donde supuestamente se reunían los brujos de Zugarramurdi. Se situaba, según Caro Baroja, al lado de una cueva o túnel subterráneo de grandes proporciones, verdadera catedral para un culto satánico o pagano simplemente, que está cruzado por el río o arroyo del infierno, Infernuco Erreca, y que tiene una parte donde es tradición que solía estar el trono del diablo. Según se cuenta en la relación, aparecía allí el demonio, sentado en una silla, que unas veces parece de oro y otras de madera negra, con gran trono, majestad y gravedad, y con un rostro muy triste, feo y airado. A continuación, según Caro Baroja, el neófito es marcado con una uña por el mismo demonio, sacándole sangre en una vasija. También le imprime una marca en la retina del ojo, la consabida figura del sapo. Según la relación de Montgastón, acabado de hacer el reniego, el demonio y demás brujos ancianos que están presentes, advierten al novicio que no ha de nombrar el nombre de Jesús, ni de la Santa Virgen María, ni se ha de persignar, ni santiguar. En la relación de Montgastón se explicaba con detalle lo que eran capaces de hacer los brujos y las brujas.
En primer lugar, las metamorfosis también desencadenaban tempestades que provocaban que los barcos naufragaran y que destruían las cosechas o lanzaban maleficios contra campos y bestias mediante unos polvos, diciendo al mismo tiempo que los echaban piérdase todo y salvose a lo mío. El procedimiento de elaboración de los polvos y ponzoñas era descrito con gran detalle. Otro de los poderes que se atribuía a los brujos y brujas era su capacidad para provocar enfermedades e incluso la muerte mediante polvos y ungüentos, mientras decían: "El Señor te dé mal de muerte o tal enfermedad por tanto tiempo". La relación también cuenta horrendos casos de vampirismo, relacionados sobre todo con niños, que eran sacados de sus casas por los brujos y brujas por orden del demonio. En junio de 1610 los inquisidores del Tribunal de Logroño acordaron la sentencia de culpabilidad de 29 de los acusados. Sin embargo, el inquisidor Alonso de Salazar y Frías, incorporado al tribunal en julio del año anterior, por lo que no había participado en los interrogatorios de los principales inculpados, votó en contra de la condena a la hoguera de María de Arburu por falta de pruebas. Tras la celebración del auto de fe en noviembre del año siguiente, el inquisidor Salazar dudó también de la culpabilidad del resto y, tras una revisión a fondo del caso ordenada por el Consejo de la Suprema Inquisición, que incluyó una investigación exhaustiva en el escenario de los hechos, interrogando a los supuestos brujos y brujas que habían sido reconciliados y a testigos, se arrepintió completamente de la sentencia que él también había firmado al considerar que se había cometido una terrible injusticia. Salazar escribió al Consejo de la Suprema lo siguiente: cometimos culpa el tribunal, al no reconocer la ambigüedad y perplejidad de la materia. Cometimos defectos en la fidelidad y recto modo de proceder, en que no escribíamos enteramente en los procesos circunstancias graves, ni las promesas de libertad que les hacíamos, careaciones entre sí, y otras sugerencias para que acabasen de confesar toda la culpa que queríamos, reduciéndonos nosotros mismos a escribir solo para llevar mayor consonancia de hacer los culpados y delincuentes. Tanto que también por esto dejamos de escribir muchas revocaciones. Y pidió que en todas partes se manifestara públicamente por medio de los comisarios de la Inquisición. El domingo 7 de noviembre de 1610 se había congregado en Logroño gran multitud de gente venida también de Francia para asistir al auto de fe. Se calcula que asistieron 30.000 personas. Se inició con una procesión encabezada por el pendón del Santo Oficio, al que seguían 1.000 familiares, comisarios y notarios de la Inquisición, que lucían pendientes de oro y cruces en el pecho, y varios cientos de miembros de las órdenes religiosas. A continuación iba la Santa Cruz Verde, insignia de la Inquisición, que fue plantada en lo más alto de un gran cadalso. Aparecieron después 21 penitentes con un cirio en la mano, y 6 de ellos con una soga en la garganta para indicar que habían de ser azotados, y 21 personas con sanbenitos y grandes corozas con aspas, velas y sogas, lo que indicaba que eran reconciliados. A continuación salieron 5 personas portando estatuas de difuntos con sanbenitos de relajados, acompañadas de 5 ataúdes que contenían sus huesos desenterrados. Se trataba de 2 mujeres y 2 hombres que se habían negado a reconocer que eran brujas y brujos, y de otra que sí lo había hecho pero que sería quemada por ser una de las instigadoras de la secta. Seguidamente, aparecieron 4 mujeres y 2 hombres, también con los sanbenitos de relajados, que iban a ser entregados al brazo secular para que fueran quemados vivos porque se habían negado a admitir que eran brujas y brujos. Cerraban el cortejo 4 secretarios de la Inquisición a caballo acompañados de un burro que portaba un cofre guarnecido de terciopelo que guardaba las sentencias, y los 3 inquisidores del Tribunal de Logroño, también a caballo. Una vez aposentados en el cadalso los acusados y enfrente los inquisidores, con el estado eclesiástico a su derecha y las autoridades civiles a su izquierda, un inquisidor dominico predicó el sermón y a continuación comenzó la lectura de las sentencias por los secretarios inquisitoriales. La lectura duró tanto que el auto de fe tuvo que alargarse al lunes 8 de noviembre. El anónimo autor de la relación de Montgastón escribió: tras haber oído tantas y tan grandes maldades, nos fuimos todos santiguándonos a
Nuestras casas 18 personas fueron reconciliadas porque confesaron sus culpas y apelaron a la misericordia del tribunal. Las 6 que se resistieron fueron quemadas vivas. 5 más fueron quemadas en efigie porque ya habían muerto debido a la dureza de las penas que se aplicaron. El de las brujas de Zugarramurdi se convirtió en el proceso más grave de la Inquisición española contra la brujería. Según el hispanista británico Henry Kamen, esta excepción en la relativamente benigna trayectoria de la Inquisición en relación con el tema de la brujería se explica por la influencia que tuvo la caza de brujas llevada a cabo en 1609 al otro lado de la frontera por el juez Pierre de Lancre, ya que el pánico hacia las brujas se trasladó a los valles del norte de Navarra. El antropólogo español Carmelo Lisón Tolosana considera que la sentencia fue más bien benigna. Solo 6 y por mantenerse en su herejía, más la notoria María de Zoraya, fueron sentenciados al supremo sacrificio, lo que también, aunque hoy no lo aprobemos, era normal y aún peor en aquellos siglos si comparamos estos castigos con los impuestos en Europa occidental. 2 años más tarde, en 1612, de 20 personas acusadas de brujería, 10 fueron condenadas a muerte, incluida una niña de 11 años, en Lancashire, y el muy famoso cazador de brujos Matthew Hopkins llevó a la hoguera unos años más tarde 3 centenares de brujos, como resultado de su inquisición por unas pocas provincias del este de Inglaterra. Por su parte, el hispanista francés Joseph Pérez afirma: si lo comparamos con los centenares de ejecuciones que se producen al mismo tiempo en territorio francés, al otro lado de los Pirineos, este veredicto puede parecer clemente. En España resulta escandaloso. En abril de 1611 el famoso humanista Pedro de Valencia presentó un informe sobre la relación publicada por Montgastón del proceso de Logroño que le había pedido el inquisidor general. En él afirmó, entre otras cosas, que en los hechos de Navarra había un fuerte componente de enfermedad mental. Se debe examinarlo primero si los reos están en su juicio o si por demoníacos o melancólicos o desesperados. Así decía que su conducta parece más de locos que de herejes y que se debe curar con azotes y palos más que infamias ni sanbenitos. Finalmente Valencia aconsejaba: búsquese siempre en los hechos cuerpo manifiesto de delito conforme a derecho, y no se vaya a probar caso muerte ni daño que no ha acontecido. El informe de Pedro de Valencia se titulaba Discurso de Pedro de Valencia acerca de los cuentos de las brujas y cosas tocantes a magia, y en él daba una explicación objetiva a las reuniones de brujos y brujas. Que gentes cegadas por el vicio, con deseo de cometer fornicaciones, adulterios o sodomías, hayan inventado aquellas juntas y misterios de maldad en que alguno, el mayor bellaco, se finxa Satanás y se componga con aquellos cuernos y traxio horrible de obscenidad y suciedad que cuentan. Para apoyar su interpretación de la aquelarre recurre a la comparación con las bacanales de la antigua Roma, concluyendo: todo mi sentimiento y afecto se inclina a entender que aquellas hayan sido y sean juntas de hombres y mujeres que tienen por fin el que han tenido y tendrán todos los tales en todos los siglos, que es torpeza carnal. El informe de Pedro de Valencia se titulaba Discurso de Pedro de Valencia acerca de los cuentos de las brujas y cosas tocantes a magia, y en él daba una explicación objetiva a las reuniones de brujos y brujas. Que gentes cegadas por el vicio, con deseo de cometer fornicaciones, adulterios o sodomías, hayan inventado aquellas juntas y misterios de maldad en que alguno, el mayor bellaco, se finxa Satanás y se componga con aquellos cuernos y traxio horrible de obscenidad y suciedad que cuentan. Para apoyar su interpretación de la aquelarre recurre a la comparación con las bacanales de la antigua Roma, concluyendo: todo mi sentimiento y afecto se inclina a entender que aquellas hayan sido y sean juntas de hombres y mujeres que tienen por fin el que han tenido y tendrán todos los tales en todos los siglos, que es torpeza carnal. El informe de Pedro de Valencia se titulaba Discurso de Pedro de Valencia acerca de los cuentos de las brujas y cosas tocantes a magia, y en él daba una explicación objetiva a las reuniones de brujos y brujas.
que gentes cegadas por el vicio, con deseo de cometer fornicaciones, adulterios o sodomías, hayan inventado aquellas juntas y misterios de maldad en que alguno, el mayor bellaco, se finxa Satanás y se componga con aquellos cuernos y traxi horrible de obscenidad y suciedad que cuentan. Para apoyar su interpretación de la aquelarre recurre a la comparación con las bacanales de la antigua Roma, concluyendo: todo mi sentimiento y afecto se inclina a entender que aquellas hayan sido y sean juntas de hombres y mujeres que tienen por fin el que han tenido y tendrán todos los tales en todos los siglos, que es torpeza carnal las instrucciones de la Suprema del 29 de agosto de 1614, debidas en gran parte a Salazar, según el antropólogo español Carmelo Lisón Tolosana, marcan el fin de la brujería satánica en España. Pero no en Europa. Curiosa paradoja. La flexibilidad y moderación que, en conjunto y comparativamente, caracterizó la actuación de la Suprema frente a las brujas poco tuvo que ver con el trato brutal al que las sometieron las autoridades de todo tipo en Europa occidental y, sin embargo, la Inquisición española ha pasado a ser en esa misma Europa el símbolo del terror y de la maldad sin límites, de la perversidad suprema, del mal.